Voy a agarrar mis zapatos. Lo puedes meter debajo de tus zapatitos. Listo, vamos a empezar las clases de antebrazo. ¿Así llegaron o no? Sin nada de conocimiento. Después hoy día cuando te vayas, te voy a proponer que te vayas hoy día con conocimiento, aunque sea hasta aquí. Mira, hasta ahí quiero que te vayas. ¿A qué hora es? 12:18. ¿A qué hora acaba esta clase? 12:18. 12:18. 12:18. No quiero nada de esto. Vamos a hacer algo. ¿Está bien? ¿Lo entendieron, no es cierto? ¿Sí o no? Vamos a empezar así, para que se den cuenta que este vaso lo voy a llenar. ¿Qué son esos dos? Todos, ayúdense. El Tubérculo. examen es la semana que viene. Tubérculo mayor y tubérculo menor. ¿Cómo se llama este camino? Surco intertubercular. Perfecto. ¿Cómo se llama donde es redondo? Tro- Cóndilo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama el triángulo? Tróclea. Por lo tanto, si yo hago esto, ¿a qué lado estoy hablando? Media. Y si estoy yendo uno plano así, Lateral. perfecto. Si yo me doy la vuelta y hago esto, ¿a qué estoy haciendo? Espina. Si esta es la espina, ¿qué músculo está acá? El romboide Romboide menor. Y el otro músculo que está acá. El dorsal ancho. Y ojo, ahora, ¿qué músculo estaría aquí? El redondo menor. Redondo me- mayor. ¿Y qué músculo estaría aquí? ¿Está bien? Y usted se dice, sí, es verdad, todo eso vaya. Si yo te voy a decir esto, ¿cómo se llama? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Correcto, serrato anterior. 3, 4 y 5. Pectoralmente. Miren, lo están haciendo ustedes, yo no estoy haciendo nada, ustedes están armando todo su cuerpo. Si yo te digo, hay un músculo que tiene dos cabezas, pero hay uno que pasa así. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde se inserta? ¿Listo? Lo estás haciendo. Si yo te pregunto, cara posterior, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su contenido? ¿Listo? ¿Está bien o no? Y el vaso se va llenando, significa que tienen conocimiento. No les estoy enseñando nada ahorita para ver hasta dónde lo pueden sacar. Dense cuenta que ustedes lo tienen ahí todo. Lo tienes ahí todo. Entonces si yo te digo ahora, hay una arteria que del borde inferior del redondo menor sale hasta aquí, pero hay una que entra por acá y otra que da vuelta. ¿Cómo se llama esta de acá? Arteria braquial profunda, ¿no es cierto? 7 es la braquial, la primera que sale, la braquial profunda. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría la de acá? Circunflejo humeral posterior. Circunfleja humeral posterior. Entonces tú dices, yo me dices, si yo todo esto lo estoy haciendo sin tener ahí los huesos para hacerlo, me lo sé.
Sí lo sé, dale salida, déjalo que salga. Entonces yo te pregunto ahora, ¿qué pasaría? Cara posterior. Construyame esto, construyalo. Cortadura. Costadura, subescapular, ¿quién lo forma? El ligamento transverso superior. Pero ¿quién lo cubre a ese costadura? Ligamento transverso superior. Superior. Superior, ligamento transverso superior. Por ahí va a pasar ¿quién? La El vena vano, y la vena arteria arteria. supraescapular. Perfecto, ¿y eso a quién inerva? Infra y supraespinoso. ¿Listo? ¿Se dan cuenta que sí saben? Entonces no me estoy equivocando. Voy a subir un poquito más. Si te lo estás aprendiendo, solo haciendo teoría, mira, ¿te das cuenta? Toda la teoría. Si yo te quiero preguntar ahora, hay un músculo que hace abducción con B, abducción del hombro, supraespinoso, ¿no es cierto? Cuyo origen es el supraespinoso. ¿Cuál es su origen? Por lo tanto, si eso es inervado por todo ello y él hace abducción, para que lo entiendan, va bien. Entonces yo te digo ahora, ¿cuál sería la función de un músculo flexor por excelencia? El braquial, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su acción del braquial? Eso es. ¿Está bien? ¿Quién no se acuerda? No importa, todos están hablando así, ayúdense todos. Doctora, dígalo fuerte. El braquial es flexor por excelencia que hace flexión del antebrazo a nivel del... ¿Cierto o falso? ¿Por qué se alza acá? El flexor llega ¿a qué tubérculo llega el flexor, el braquial? Del cubital. Por lo tanto, si el cubital está acá, lo jala. ¿No es cierto? Hace flexión a nivel de articulación del codo. ¿Y el coracobraquial? A nivel del hombro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la característica del coracobraquial? ¿Está bien? Miren, ¿ah? No es tanto perforado, lo atraviesa o penetra. Hay profes que de repente no lo entiendan como lo queremos hacer más didáctico. De repente, no, pónmela. Cada uno con su bola. Entonces tú dices esto, mira, sales, yo te pregunto ahora. Hay una parte del cuello que va a salir el plexo braquial. Dime los 5 nervios del plexo braquial. De los Músculo músculos terminales. cutáneo. Son 5. Cubital, radial, axilar. Hecho, ¿cierto? Los dos profundos son el axilar y el radial, ¿no es cierto? Entonces tú dices, sí es verdad, pero también te enseñé que hay uno que viene hasta acá abajo, el mediano. Y el mediano, en el compartimiento anterior que nos toca hablar, es parte fundamental, porque en casi todo va a actuar. Pero también te enseñé yo en la teoría que tú tenías que darte cuenta que cuando tomes de por carrera vas a hacer el canal del pulso, ¿te acuerdas? Entonces tú dices, Doc, pero todavía no me he enseñado eso. No importa, pero hasta aquí has llegado bien. Hasta aquí significa que entiendes todo mi garabato. Y si has entendido todo mi garabato, ¿se puede aprender o no? Difícil o no. Mira, ahí está todo dibujado ahí, lo has hecho, sí sabes. Sí lo sabes. Entonces quiere decir que tienes conocimiento. De lo que llegaste sin conocimiento, ya lo tienes más claro. ¿Está bien? Y entonces ahora lo que me corresponde hacerte es el radio y el cúbito. Y entonces jugamos con el radio y el cúbito. Yo reconozco el radio porque tiene una cabeza, un cuello y una tuberosidad donde se inserta el bíceps braquial. ¿Cierto o falso? No, ¿cómo es eso? Dibujándola sin hacer nada. El radio tiene que ir en el cóndilo. Es así. Su cabeza tiene su cuello y tiene su tuberosidad donde va a venir el bíceps braquial. El tendón del bíceps braquial. ¿Cierto o falso? Bien. Hasta ahí lo has hecho. Doc, y el cúbito lo reconoces porque tiene un gancho, ¿no es cierto? Y ese gancho es así. ¿Está bien o no? Si tú hasta aquí llegas, lo vamos a empezar. Listo, chicos, ahora empezamos la clase. Ya lo voy a borrar, ¿ya? ¿Alguien quiere tomar ese dibujo mío espectacular? No les gusta, claro. Egoísta. Si no está bonito, no es bueno. No importa. Miren, entonces yo lo que voy a hacer el día de hoy, tengo que hacer el compartimiento
anterior del antebrazo. Por ahí empiezo. Primero, en la teoría Bionea te dijo, hay una formulita. 4, 1, 2, 1. ¿Sí o no? Si tú lo grabaste, le voy a poner de frente los nombres. Acá son 4. 1, 2, 3, 4. Esos 4 nombres son pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces tú dices ahora, no, pues yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Todos ellos salen del epicóndilo medial diluviano. ¿Cierto o falso? Quiere decir, ahora sí usamos los huesitos, que todos salen de aquí y de la cresta. ¿Está bien? Entonces quiere decir, si yo te pregunto, por lógica, ¿qué músculos salen del epicóndilo medial y su cresta? ¿Qué me respondes? El 41. En palabras rápidas. 41. ¿No es cierto? Significa que estos dos, para que no se vayan a equivocar, esta es la primera capa, la segunda capa, la tercera capa y la cuarta capa. ¿Está bien? Entonces tú dices, las dos primeras capas salen de acá. ¿Listo? Lo desarrollamos. El pronador redondo se va a originar en la cresta supracondilia medial del útero. Quiere decir que ese sale de acá. ¿Está bien? ¿De dónde sale? De la cresta supracondilia medial del útero. Ojo, estoy diciendo húmero, para que ustedes en el examen pongan tal cual, de qué hueso es y si es músculo o músculo. Entonces dices, Doc, sale de acá, origen del pronador redondo. Y el pronador redondo, tú dices, se va a insertar ¿dónde? Significa que se inserta en el radio. Si sale de acá, se va a tener que insertar oye, un radio. Bien chuleado un radio. Róbale allá el radio. ¿Por qué no le tiene radio? ¿Está el radio? Acá tenemos radio. Mira, ahora sí. Ahí está el doctor, así. Quiere decir que el pronador redondo sale de acá, de arriba, y se va a insertar aquí. ¿Está bien? ¿Dónde se inserta? En el tercio medio, ¿de quién? De la cara anterior lateral del radio. ¿Está bien? Ahí lo tienes. Sale de acá y se inserta acá. Con esa inserción lo voy a pintar de azul. ¿Está bien o no? Entonces quiere decir que tú me dices, sale de la cresta supracondilia medial y se inserta en los dos tercios proximales de la cara anterior, ¿de quién? Del radio, ¿no? ¿Por qué este es el radio? Entonces tú dices así, de nuevo, para que no te equivoques. En los dos tercios, en el tercio medio, tercio superficial, en la cara lateral del radio. ¿Está bien? Entonces si tú lo tienes así y tú dices, ¿y cuál sería su función si es un pronador? ¿A quién prona? Prona al antebrazo, ¿a qué nivel? Radio cubital, ¿no es cierto? Prona. Entonces tú dices acá, va a ser una pronación del antebrazo a nivel radio cubital, ¿cierto?
¿Y cuál sería su función? ¿Y su función de este cuál sería? ¿Quién inerva? El nervio medial. Mira, ¿viste la jugada? ¿De dónde sale? De la cresta supracondílea medial y se inserta en el tercio superior de la cara anterior, porque es de la cara anterior, lateral, ¿no? De la cara anterolateral, ¿de quién? Del radio. ¿Está bien? Listo. Primer músculo. El segundo músculo va a ser que la cara medial de la apófisis coronoide del cúbito también es su inserción. ¿Qué quiere decir? Míralo, así. Que el pronador redondo tiene dos orígenes. El pronador redondo tiene una inserción. ¿Sí o no? ¿Está bien? Dos, ¿lo puede explicar? Lo explico. Si este es el cúbito, el pronador redondo también lo va a agarrar a la cara medial de la apófisis de acá, coronoide. Entonces tú dices, Doc, para que no me confunda cuando está desarrollando músculos, te voy a enseñar rapidito cúbito. Rapidito. Polecranón. Escotadura troqueal. Apófisis coronoide. Ojo, acá viene el truco. Esto de acá se llama escotadura de radio, ¿no? Donde tú ves que acá va a ir la cabeza del radio. Ahí. Así va la cabeza del radio. Escotadura del radio. Si esa es la escotadura del radio, debajo de él va a haber una línea. Esta línea se conoce como la tuberosidad del músculo supinador. Tuberosidad del músculo supinador. Y al costadito está la fosa, con azul, la fosa del músculo supinador. ¿Está bien? Entonces yo te pregunto, ¿cómo te das cuenta que ahí está el tubérculo y la fosa del músculo supinador? Porque está debajo de la escotadura del radio. ¿Está bien? Y si tú le das la vuelta, para el otro lado no hay escotadura, pero esto se conoce como la fosa del tronador. ¿Listo? Pregunta. ¿Cómo explicas la fosa del supinador y el tubérculo del supinador? Por la escotadura, ¿no? Cuando tú pones tu dedo, ahí va la cabeza del radio, ¿no es cierto? Como la cabeza va del radio ahí, hay un filito que se conoce como la tuberosidad del supinador. Y al costadito está la fosa del músculo supinador. Y le das la vuelta, vas a encontrar a la fosa del pronador. ¿Está bien? Entonces ya tú con esto dices, ahora sí voy a entender todo. Cuando hablamos que la cara del compartimiento anterior del antebrazo, tiene 4 capas. En las 4 capas vas a encontrar la fórmula 41-21. Para que no te pierdas la fórmula 41-21, solamente la primera capa y la segunda capa salen de ¿dónde? Del epicóndilo medial. El epicóndilo medial está acá. ¿No es cierto? El primer músculo, el pronador redondo, sale de la cresta supracondílea, ¿cierto? Sale de la cresta supracondílea y también te estoy diciendo que también agarra una porción que sale de la cara medial. ¿Te acuerdas esto cómo se llama? La cara medial de la apófisis coronoide, ¿no es cierto? Sale de acá los dos y se insertan ¿dónde? En el radio, en el tercio superior de la cara anterolateral del radio. ¿Cuál sería su función? Pronación del antebrazo, ¿no? ¿A qué nivel? Radio cubital. A este nivel. Radio cubital. ¿Tranca? No, porque acá está todo resumido. Si tú te das cuenta, todo está resumido. Solamente tienes que agarrar y decir, Diana dice que este es el origen, esta es la inserción, esta es la función y esa es la inervación. Entonces yo te pregunto, ¿quién inerva el pronador redondo? No, que tengo un problema. ¿Cuál es? Es que mucha letra. Entonces te vas a aprender para que te recuerdes esta fórmula. 2, 1, 1. ¿Está bien? Dos
qué significa? El origen. Tiene dos orígenes. ¿Está bien? Y si yo te pregunto, ¿cuál sería el origen del flexor radial del carpo? Solo es uno. Por lo tanto, ¿cuál sería? El epicóndilo medial. ¿Y el palmar largo? El epicóndilo medial. ¿Cierto? Entonces tú dices, sí, es verdad, se cumple la fórmula. Mira ahora. Entonces tú vas a ir a las inserciones. El flexor radial del carpo se va a insertar en la cara anterolateral, mira, de la porción distal del radio. ¿Sí o no? Míralo, acá viene. ¿Por qué no? Si esta es la cara anterior, ¿no? Anterolateral, porque es el radio, en su porción distal, porque está mal lejos. ¿Sí o no? Entonces tú dices, se va a insertar en la cara anterolateral de su porción distal. Pero también se inserta 2, 3 huesos metacarpianos. Ahí sí me agarró. Te voy a hacer la mano. Tú tienes tu mano. Si estas son tus falanges, tú tienes acá ¿a quién? A los metacarpianos. Si tú tienes a los metacarpianos, acá ¿quién tienes? A los carpos. ¿Cierto o falso? Doctor, una consulta. En el que puso la cara anterolateral, ¿no era la cara palmar de la base 2 y 3? Sí, ahora lo vamos a hacer aquí con esto, para que lo entiendan. Por eso ahí todo lo armamos y acá lo van a entender. Entonces, mira, si estos son falanges, esta es la falange proximal, media y distal, estos son los metacarpos, ¿no es cierto? Y estos son los carpos. Cuando te van a preguntar, ahora te van a decir así, ¿dónde se inserta el flexor radial del carpo? Tú dices, sale, ¿de a dónde? Del epicóndilo medial y se inserta en la cara palmar, ¿no? Cara palmar, mira, en la cara palmar, a ver, vamos a poner, de la cara palmar, ¿de a dónde? De la cara palmar, de la base, 2, 3 huesos metacarpianos. ¿Cuáles son los huesos metacarpianos? Estos, ¿cierto? Estos son los huesos metacarpianos y estos son los carpos. Entonces tú dices, Doc, ¿de a dónde sale? Te está diciendo, siguiendo esta secuencia, que sale del epicóndilo medial, ¿cierto? Y se va a ir, a ver, pensando en que, ¿dónde lo ponemos? Pensando en que tu dedo gordo te acá. Te está diciendo que va a salir del epicóndilo medial, de acá, y te va a venir a la base. ¿Qué base? 2, 3 del hueso metacarpiano, de la cara palmar, ¿no es cierto? Porque estoy acá, porque estamos hablando de flexora, compartimiento anterior, flexora, ¿no es cierto? Cara palmar. Se sale de la base son los inicios, dice, del 2 y 3 huesos metacarpianos. ¿Está bien? ¿Qué músculo sería el que llega al 2 y al 3 de los huesos metacarpianos? El flexor radial del carpo. ¿Está bien? De nuevo. Si yo pongo mi mano así y si todo este flexor y todo este tensor, y estoy hablando del compartimiento anterior, y el primer músculo es el pronador redondo y el segundo es el flexor radial del carpo, ¿dónde se inserta el flexor radial del carpo? Sale del epicóndilo medial y se inserta, ¿dónde? En la cara palmar, la palma de la base de los 2, 3 huesos metacarpianos. O segundo y tercer hueso metacarpiano. ¿Está bien? Lo hago más rápido para que ustedes lo entiendan así. Listo. Entonces tú agarras y dices, ya lo entiendo más o menos. O volvemos a borrar. Y tú agarras y dices, si esto es la inserción, ¿cuál sería su función? Ojo, mira lo que va a ser su función de este. La función de este músculo es flexor, porque flexiona, y aducción.
de la mano. ¿A qué nivel? Si estamos hablando ya que llega hasta la, acuérdate, 2, 3 huesos metacarpianos, a nivel de la articulación radiocarpiana, porque está en los carpos, ¿no es cierto? Los carpos están acá, ¿no es cierto? Si el radio está acá, acá llega el 2, 3 a la articulación radiocarpiana. Si es así, ¿quién inerva? Mediano. ¿Está bien? Otro truco. Si es 21, 13, otro truco. No te olvides esto, que si acá hace flexión y abducción, aquí va a ser flexión y estabilizadora. ¿Está bien? Y el que sigue hace flexión y abducción. Nada más. ¿Está bien? Entonces tú dices, ya, pucha, qué pesado. Avanza. El palmar largo, ¿dónde se inserta? El palmar largo se inserta en la aponeurosis palmar y en el retináculo flexor. Entonces quiere decir aponeurosis palmar y retináculo flexor. ¿Está bien? Doc, no entiendo qué es un retináculo flexor. Si tu mano es así, el palmar largo sale del epicóndilo sale de la, ahora lo sé, del epicóndilo medial y va a llegar aquí a una telita que se llama, eso, ¿está bien? ¿A dónde llega? A la aponeurosis palmar. Otros también llegan al retináculo flexor y algunos dicen que ya está en desaparición el palmar largo. Entonces tú dices, ah, ya, ahora sí lo entiendo. Pero lo van a ver cuando voy. Entonces tú dices, chévere, doc, ya lo agarré. Mira, entonces si yo te pregunto, ¿cuál es su función del palmar largo? Flexor y estabiliza la mano, ¿no es cierto? ¿A qué nivel? A nivel de las articulaciones radiocarpianas. Todas son radiocarpianas, ¿no? La primera es radiocubital, la primera nada más. Después todas son radiocarpianas. Entonces dices, ahora viene el flexor cubital del carpo. Y el flexor cubital del carpo, ¿cuál sería su origen? El pisiforme. ¿Tiene 3? No, La apófisis coronoide del cúbito, el eléctrano. Entonces lo que estamos hablando es esto. ¿Te acuerdas que esta puntita del gancho se llama apófisis coronoide? sí. ¿De qué hueso? Del cúbito. Significa que de aquí, el origen es de aquí. Y te acuerdas que te enseñó que hay la tuberosidad del supinador. Entonces quiere decir que este hueso con este hueso viene así. Sale acá así. Sale de acá. Bueno, es del otro lado, pero sale por acá, hace esto, pensando que eso es así, ¿eh? Para que sea más rápido, bueno, para que lo entiendan. Sale así, viene así y se agarra acá. Origen. ¿Cuál es el origen? Por eso que te dice que tiene 3, ¿no es cierto? Lo primero que te va a salir no sale de arriba. Aquí ya no va a salir de arriba. Mira, agarras y dices apófisis coronoide, tubérculo. ¿Qué tubérculo? Supinador, ¿no es cierto? Tubérculo y supinador. ¿Y qué más? Los 2 tercios proximales, los 2 tercios proximales de la cara anterolateral del radio. ¿Está bien? Entonces tú agarras. ¿Por qué? A ver, para que lo entiendan. Yo sé que es pesado y cansa. Si yo te enseño solamente a alzar esto, pronador redondo, flexor radial del carpo, pregunto, ¿te estoy enseñando? No. Yo te tengo que enseñar todo esto así, porque vas a ser médico. ¿Me entiendes? Y por eso que lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer resumido. Trates de entenderlo. No lo puedes entender todo, vas a caerte, pero lo importante es que lo hagas. Porque a la hora que pongamos, están con otro profe, el otro profe te pregunta cuál es su origen, cuál es su función y cuál es su inserción, y no lo sabes. No es que a mí me enseñaron mal, no, por lo menos yo te estoy enseñando. ¿Ya? Yo cargo por lo mío. Entonces ahora yo te digo, tú dirías, el origen de este dirías apófisis coronoide más el olecrano y qué más, 2 tercios proximales de quién, de la cara anterior de quién, del radio,
¿no es cierto? Entonces hace toda esta curva así. Para que se inserte, ¿dónde? Mira, ¿dónde se va a insertar? Agarra y dices, cheque largazo, eso todo. Se va a insertar, mira, en el hueso pisiforme, en el hueso gancho del ganchoso, y también se va a insertar ¿dónde? En el quinto hueso metacarpiano. ¿Cómo es eso? Cuando hemos hecho tu manito, hemos dicho que en la base del metacarpiano 2 y 3 se inserta un músculo. ¿Qué músculo? Ahí está. Mira, en el 2 y el 3 se inserta ¿quién? El radial del carpo. Y ahora te dice, se inserta en el quinto hueso metacarpiano ¿quién? El flexor cubital del carpo. ¿Está bien? Pregunta de examen. ¿Por qué Villanueva te ha puesto que acá viene el 2 y el 3? Porque por orden, el quinto estaría aquí, ¿o no? 1, 2, 3, 4 y 5. Pregunta del mío. ¿Y por qué el pulgar no tiene inserciones? Porque él corre solo. Porque él es independiente en sus acciones, ¿no es cierto? Porque él es un agarrador, no necesita dar resultados. ¿Está bien? ¿Hasta ahí lo entiendes? Y ahí, si tú te das cuenta, yo te pregunto, ahora mira, lo vamos a hacer más resumido. Si yo te pregunto, ¿qué función hoy? La cámara te va a ver. No pueden estar ahí si no están con los profes. La cámara no lo permite. No llaman la atención si están ahí. O porque sí, profe, pónganse. Antes que no llamen la atención. Si yo te pregunto, en su cabeza, miren si quieren aprender. ¿Qué músculo hace pronación de la primera capa? Pronador redondo. ¿Qué músculo hace flexión y abducción? ¿Qué músculo hace flexión y estabiliza la mano? ¿Y qué músculo hace flexión y abducción con D? ¿Listo? ¿Se han dado cuenta? Entonces de nuevo. La palabra abducción significa que es radial del carpo. ¿Cierto? El que hace flexión y abducción con D sería el último, el cubital del carpo. Y hay uno que hace flexión y estabiliza, el palmar largo. ¿Está bien o no? Entonces tú dices, sí. Si yo te preguntara así mira, así nomás, juega con tu cabeza, llega a la base, en la cara palmar de la base 2 y 3 del hueso metacarpiano, ¿de qué músculo hablo? Inserción. Así, y si yo te digo, llega a la base del quinto hueso metacarpiano, ¿ves que sí lo puedes aprender? Sí lo puedes aprender, sí lo puedes aprender. ¿Te acuerdas que delante hemos hecho todo, así dibujando de cabeza, igualito? Juega en tu cabeza. ¿Cuál era la fórmula de compartimiento anterior? 41 a 21. Pero para orígenes tú sabes que es 2113. Significa que el pronador redondo tiene dos orígenes. ¿Cierto? Falso. Un origen es en la cresta supracondilia, ¿no es cierto? Y la otra es en la apófisis coronoide, ¿de quién? Del cúbito, ¿no es cierto? Mira, sí lo puedes hacer. Entonces tú dices, sí, es verdad. Esto significa que lo tienes que practicar, pero así. Te pueden preguntar, por lo menos yo sí pregunto esto. Yo sí te pregunto todo lo que te he enseñado. Si yo te lo enseño, yo te pregunto. Así, de cajón. Yo no voy a hacer huesito lo va a hacer después. Yo te hago disección y ahí te pregunto todo esto. Y después dicen, no, que Villanueva va a ser fácil. Lo hago fácil. La verdad. El cubital del carpo. Si yo voy a hablar del cubital del carpo, tendría que entrar, ¿no es cierto? Primero una cosa. Tú tendrías que darte cuenta que del epicóndilo medial van a salir los dos primeros, ¿no es cierto? Pero estos dos de acá no salen de ahí. El palmar largo ni este. Pero por más que yo lo ponga epicóndilo medial, ¿eh? Eso te da una referencia, ¿no? Pero estos dos no van a salir de ahí. Para que tú lo entiendas. El palmar largo, ¿de a dónde tendría que salir? A ver, de uno solo, ¿no es cierto? De uno solo. De uno solo. Si esto es 2, acá va a haber 1. Hablemos de este.
Este va a salir de aquí, de la apófisis para el cuello. Este va a dar un giro. ¿Cómo se llama el giro? La tuberosidad del supilar. Este va a llegar a los 2 tercios, los proximales, 2 tercios proximales del radio, ¿no es cierto? En los 2 tercios proximales, ¿de quién? De la cara anterolateral. Esto es así. ¿Está bien? Solamente tienen que darse cuenta de una cosa. Solo los 2 primeros, perdón, ya, estos 2 primeros salen del epicóndilo medial. ¿Está bien? Estos 2 ya no salen de ahí. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué músculos salen del epicóndilo medial? ¿Está bien? Si yo te pregunto, ¿habrá músculos que salen de la apófisis coronoide del cúbito? Sí, ¿cierto? Sí, claro que sí sale. Y el palmar largo. A ver, vamos a ubicarnos rapidito. El palmar largo va a salir, mira, de la apófisis coronoide, del cúbito, y se va hasta dónde. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí hemos hecho esta partecita. Y ahora quiero que hagas esto. Solamente quiero que hagas esto. Mira, si yo te digo que la segunda capa es un solo músculo, ¿de qué músculo estoy hablando? Flexor superficial. ¿La B? ¿Cierto? Si es la B, ¿cómo se llamaría el músculo que pasa por ahí? Listo. Entonces mira, grábalo. Aquí va a estar el músculo flexor superficial de los dedos. Si es el flexor superficial de los dedos, ¿dónde se inserta? En la falange media. Entonces, este se va a insertar en la falange media. ¿De qué hueso? ¿2, 3, 4, 5? 3, 4 y 5. De 2 a 5. 2 a 5. Claro. El 1 no, porque el pulgar es independiente. 2, 3, 4 y 5. ¿No es cierto? Si este va acá, te pregunto ahora, el flexor superficial, ¿de dónde sale? Del epicóndilo medial. Su origen este es el epicóndilo medial. Su inserción es en la falange media. Entonces, si tú dices ahora, si va así, el siguiente músculo es el flexor profundo. ¿Sí o no? Y el flexor profundo, mira, cambia ahora. ¿Cuál es su inserción? La falange distal, ¿no es cierto? Y entonces, tú dices, ¿tu fórmula cuál es? 2, 1, 1, ¿no es cierto? Pero esta fórmula viene aquí. ¿Cuál sería su función del profundo? Los 4 dedos. El cubital, ¿quién lo inerva? El nervio cubital. Al resto, el mediano. Pero viene el problema aquí, en el profundo. El profundo tiene 2 tipos de inervación. ¿Cierto o falso? El 2 con el 3, ¿quién lo inerva? Y el 4 con el 5. ¡Hoy! Ya pónganse allá, no pueden estar ustedes solos. Si están entrando, tienen que estar con un profesor.
Si no, no deben de entrar, deben ir sus profesores. ¿Qué? No sé. No importa. ¿No hemos pasado? ¿No hemos pasado? ¿Sí vamos a hacer sección de los dedos? Ah, mira. No, el flexor superficial lo veo donde se inserta en la falange media. Bueno, ya fue. Y el flexor profundo se inserta en la falange distal. Y el flexor profundo tiene dos, ¿no es cierto? Acompañado, doble inserción, doble inervación. El flexor profundo camina ¿con quién? Con el flexor largo del dedo pulgar, ¿no es cierto? Y esto donde se inserta en todo el camino del pulgar, en todo su recorrido del dedo pulgar. ¿Cuál sería su función de este dedo? El agarre, ¿no es cierto? El pulgar es el que hace el agarre de todo, es independiente. Tú dices ahora, ¿quién inerva al flexor profundo? Mediano y cubital, ¿cierto? ¿Quién inerva? Ahora acá. El 1. El 1 es el pronador cuadrado. El pronador cuadrado es esto, miren, lo pueden agarrar. Origen. El cuarto distal del cúbito y se inserta en el cuarto distal del radio. Significa que de acá va así. ¿Está bien? Mira, te pregunto, ¿cuál es el origen del pronador cuadrado? El cúbito, ¿no es cierto? Es cuarto distal, ¿no es cierto? ¿Y dónde se inserta? En el cuarto distal del radio. ¿Está bien? ¿Y cuál sería su función? Si es prona radiocarpiana, ¿no es cierto? Porque está acá el carpo, ¿no? Si es una articulación a nivel de radiocarpiana de la mano, acá ya todo es mano. ¿Listo? ¿Hasta ahí lo entienden? Acá. 7 es en esta parte. ¿Quién es tu profe de práctica? Yo. Si yo te pregunto tu origen, si yo te lo he enseñado, me tendrías que poner. No soy exigente, yo te pongo que me pongas. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. Mira, un ejemplo. Pongo este hueso. Yo lo pongo así y te digo el alfiler. Función, inervación. Te estoy preguntando función, inervación. ¿Entiendes? Nada más. Si tú me preguntas, Nervio radial. pero estoy preguntando de inserción. ¿Está bien? Entonces, mira, vamos a inserción. Yo te pregunto. ¿Qué es y quién se inserta? ¿Ves? Así te diría. Si yo te quisiera preguntar ahora, para que tú vayamos a tu referencia de A3, ¿ya? Si tu referencia de A3. A ver, ¿cómo lo ponemos? Agarro un radio, y agarro el radio, agarro el número. Pero lo que pasa es que yo hueso no hago mucho. Pero cuando lo hago en cadáver lo puedo poner. Pero tampoco soy esto, tampoco soy tan... No quiero ser muy exigente cuando no vale la pena. Lo que quiero es que tengas ganas de aprender nada más. Si tú me dijeras acá, ¿qué me preguntaría para que me digan? Yo, personalmente, si está en el cadáver, pongamos el cadáver es así. ¿No es cierto? Yo te pongo el alfiler ahí y te diría
¿qué es origen de quién? ¿Y quién lo inerva? Ya. Ya. El radial ahí. El mediano. Ya. Mira, y si yo te pongo ahí, te digo, ¿qué es y quién lo inerva? No hay problema, lo vamos a hacer. No hay problema, está bien, está peleando. El braquio radial. Ahora, hacemos acá. Compartimiento anterolateral del antebrazo. ¿Está bien? Y tú lo primero que dice el compartimiento anterolateral, esto que vas a decir son 4. ¿Cuál sería? El músculo braquiorradial. ¿Qué más? Extensor radial largo del carpo, el músculo extensor radial corto del carpo, ¿y qué más? Y el músculo subdenado. Mira, con esto, lo primero que tienes que hablar así. Ya no estás hablando del epicóndilo medial, intentas hablar del epicóndilo lateral, por lo tanto estás hablando de acá. Y en el epicóndilo lateral, mira, 2/3 arriba, acá arriba. Origen. Dos tercios superior de la cresta supracondilia lateral del húmero se origina el músculo braquiorradial. ¿Está bien? Formulita. Y el extensor radial largo del carpo es en 1/3 inferior de la cresta supracondilia lateral del húmero. Cambió, ¿no es cierto? ¿Qué cambió? Esta palabra. 2/3 por 1/3. Primero el superior y después el inferior. ¿Quién es el superior? El braquiorradial. ¿Y el braquiorradial no es una característica o un límite del canal del pulso? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? El canal del pulso actúa el braquiorradial. Y si el braquiorradial va por ahí, tú dices, ah, ya, solamente van a cambiar. Entonces ahora tú dices, no. Y el músculo, el extensor radial largo del carpo, te dice 1/3 aquí. ¿Está bien? Míralo, 1/3. Ya lo ha dividido por 3. Arriba 2 y abajo 1. Si este es superior, este es inferior. ¿No es cierto? Pero de la misma cresta. ¿Está bien? De la misma cresta. Entonces ahora tú dices, y entonces, ¿dónde se inserta? Si sale de acá, en el compartimiento anterolateral, y va a ser el canal del pulso. Cuando tú hablas del canal del pulso, ¿en qué hueso se va? ¿Cubital o radial? Radial, ¿no es cierto? Tiene que ser el radio. Entonces, donde se va a insertar es en la cara anterolateral distal del radio. ¿Está bien? Cara anterolateral distal del radio. ¿Sí o no? Mírenlo ahí. Entonces quiere decir, a ver, con rojo, 2. El braquiorradial, no va a ser con rojo, con azul. El braquiorradial viene así. Y se inserta ahí. Cara anterolateral, ¿no es cierto? Distal del radio, porque está distal y es lateral. ¿Está bien? ¿Qué hueso? El radio. Acá. Tú dices, sí, ya lo entendía. Ya, sí es verdad. Entonces tú ahora dices, no. Y el radial largo tiene que ir a 2.
¿A dónde tendría que ir? Más o menos. Ubíquense. Nada. Nada. Miren, ¿eh? ¿Cuál sería su función del braquio radial? ¿Flexor de quién? Flexor del antebrazo. ¿A qué nivel? Radio cubital. ¿No es cierto? Viene ahí. Radio cubital. ¿Está bien? Si esa es su función, es flexionar el antebrazo a nivel del radio cubital, ¿quién lo inerva? Lo inerva la arteria radial. ¿Está bien o no? ¿O no? Radial. Truquito. Si esta hace flexión, este hace extensión y abducción. Este también hace extensión y abducción de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana, porque estamos hablando de los huesos acá. Ya se junta acá, acá se van a juntar con tus 8 huesitos y tu hueso sesamoideo. ¿Está bien? Porque aquí, ¿quién está? Los metacarpios, ¿no es cierto? Y acá están las falanges. ¿Sí o no? Entonces la articulación, ¿con quién sería? Radio, porque acá está el radio carpiana, todos a nivel de él. ¿Está bien? Entonces tú dices, a ver, si tú hablas del músculo supinador, el supinador viene, vamos a empezarlo así, origen, inserción, viene el supinador. ¿De dónde viene? No sale de la apófisis coronoide, ¿cierto? ¿Sí o no? Sale de la apófisis coronoide. ¿A dónde va? ¿Hacia qué lado? El supinador tiene que venir de la apófisis coronoide al radio, ¿cierto? Entonces haces de la apófisis coronoide ¿a dónde? Al radio. ¿Pero qué parte del radio? ¿Abajo, arriba? Acá. ¿A qué cara? Anterior. Cara anterior, ¿de qué porción? Proximal, ¿no es cierto? De la porción proximal del radio, ¿no es cierto? Origen e inserción. Entonces tú dices, ¿y cuál sería su función del supinador? Supinación, ¿no es cierto? Porque cuando lo monta el radio es pronación, pero cuando está así es supinación, ¿no es cierto? Entonces su función es la supinación. ¿De quién? Del antebrazo, ¿no es cierto? Supinación del antebrazo. ¿A qué nivel? Radio cubital, ¿no es cierto? Y ahí lo tienes. Mira, entonces tú dices, lo que te parece tranca es que lo tienes que ubicar. ¿Y cómo lo ubicas? O sea, mira, ¿cómo tienes que aprender a ubicarlo? Los profes no enseñan mucho porque esto les parece que no deberían, pero yo tengo el concepto que deberían saber. Ahora lo usamos, todo lo que vamos a usar ahorita es la lógica. Si esta parte es redonda, tiene que ir al redondo. ¿Cierto o falso? ¿Qué articulación sería? ¿Y qué tipo de articulación sería? Es esferoide, porque rota, ¿no es cierto? Si este es el cúbito y tiene un gancho, y acá tiene la fosa letraniana, ¿qué articulación sería? Húmero cubital. ¿Pero qué tipo de articulación sería? Ínglimo, porque es la articulación de dos huesos. ¿Cierto? Ya. Entonces tú dices, no, ya más o menos, húmero radial, húmero cubital, pero también hay una articulación de estos dos. ¿Sí o no?
estos dos hacen una articulación que se llama troqueal. ¿Por qué es troqueal? Porque hace pivote, ¿no es cierto? Rotación. ¿No ves que lo monta? ¿No ves que hace pronación, supinación? Por eso es pivote, trocoide. Entonces tú dices, chévere, ya aprendí la articulación, ya me hizo recordar esto. Ahora, cuando tú dices, hay músculos que salen del epicóndilo medial y músculos que salen del epicóndilo lateral. Si yo te pregunto, el compartimiento anterior, ¿cuánto sale del epicóndilo medial? Los 4, ¿no es cierto? Y el epicóndilo lateral también sale otro, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices, de aquí sale hasta el flexor superior, los 4 primeros más el flexor superior, ¿no es cierto? El pronador redondo, que tiene 2 orígenes, ¿no es cierto? ¿Y qué más sale? El flexor superficial, ¿no es cierto? Que forma la B de vida. Hasta ahí lo capto. Entonces yo te digo, sí, y los restos no, porque el flexor profundo sale de dónde? Del cúbito, el apoyo crocoide, ¿no? Del cúbito. ¿Y el quién más? Acá son 2 músculos. Y el flexor largo, el dedo pulgar, propiamente sale de ahí. ¿No es cierto? Entonces yo te pregunto, ¿y el cuadrado? ¿Y el cómo se llama? A ver, 1, 2, 3, 4, ya tenemos los 3, los 4. Y acá yo te digo ahora, ¿quién nos inerva esos 4? A todos menos el cubital, ¿sí o no? ¿Cierto? Si este es el cubital, ¿quién inerva el cubital? El cubital y al resto. ¿Cuántos orígenes tiene el pronador redondo? ¿Dónde se inserta? Mira ahora, voy a girar. Pregunto. Yo siempre veo, lo analizo en el conflicto y lo comparo con el Nether. Y después te dicen que saco 3 y nunca 2. El braquio radial. Hay un músculo que sale del epicóndilo medial. El flexor radial del braquio. Hay una arteria que viene de la braquial. ¿Cierto? Mira el circuito. Ahora te das cuenta esta parte. ¿Por qué cuando tú hablas de esto que viene así? ¿Y a dónde sale el braquio radial? ¿Con quién hace el límite del braquio radial? ¿Por dónde va la arteria? Y la arteria radial viene desde braquial para el dedo gordo, ¿no es cierto? Entonces tú agarras y dices, volvemos a lo mismo, para antes de ir a la práctica. Sientes tu mano. ¿Quién quiere que le pinte la mano? Te tienes que sacarte mano. Pega tu manito, no te cases. Mano así. Listo, miren, lo primero que tú haces, 2 detalles. El canal del pulso, ¿no es cierto? Yo pongo aquí y ya estamos tocando el pulso. Canal del pulso, tabaquera anatómica. Fuerte de esta parte, tabaquera anatómica. Ahí está la tabaquera. Préstame tu lapicero. Aquí tiene la lapicero. Mira. Bueno, esta tabaquera anatómica. Exageradamente. Pues tú acá haces algo mucho. Mira, siente tu tabaquera anatómica. Si esa es la tabaquera anatómica, significa que acá adentro está la arteria radial. Y por ahí también pasa el nervio radial superficial. ¿Está bien? Entonces tú dices así, vamos a usar por color. La parte que está más afuera, el abductor largo del dedo pulgar. Por ahí va a pasar el extensor corto del dedo pulgar. Y mira, aquí está clarísimo. El extensor largo del dedo pulgar.
en el canal del pulso, ¿cierto? Y estos tres músculos son del compartimiento posterior del brazo, del antebrazo. ¿Está bien? Y entonces tú agarras y dices, si es así, Doc, quiere decir que ahora si yo lo pongo así, en otra posición, pero lateral, usted nos ha dicho que el músculo bíceps-braquial sale de los 2/3, ¿no es cierto? 2/3 superior, y nos está diciendo que se junta con el epicóndilo medio, ahí nomás pégalo, el epicóndilo medio sale el flexor radial del carpo. Y cuando tú tomas el pulso, haces, ¿cierto? Y ahí